Continuamos aquí en tu espacio Sembrador de Esperanza en esta mañana especial. Y ahora vamos a pasar a nuestro tema central en el día de hoy, las generaciones y su integración en la vida de la iglesia. Y para este tema tenemos un invitado especial, el pastor Jorge Duarte, pastor principal de la iglesia Congregación Cristiana Puerta Abierta y también recién electo, ¿verdad? Presidente de CODUE, Conedo, que es la Confraternidad Evangélica Dominicana. Damos la bienvenida a nuestro hermano Jorge. Bendiciones. Amén. Muchas bendiciones para ustedes, pastores. Muchas gracias por tenerme en su programa. Es para mí un honor compartir este tema tan importante que el Señor ha puesto en mi corazón. Qué bueno. Pastor, hablando de generaciones y su interacción con la vida en la iglesia, es decir, ¿qué tan importante es el conocimiento y fragmentar y conocer cada generación en las iglesias? Bueno, para hablar de esto, lo primero es saber qué es una generación. Una generación es simplemente un grupo de personas, sociológicamente así se determina, que por haber nacido en fechas similares, tener educación similar y algunos componentes culturales, reaccionan con un comportamiento similar. Y nosotros en nuestras iglesias tenemos diferentes generaciones que interactúan. Al conocerlas y saber cómo piensan y cómo se comportan, podemos diseñar estrategias que nos permitan llevarle el mensaje de una manera eficaz. ¿Y cuáles serían estas generaciones que convivimos en la actualidad? Bueno, ahora mismo pudiéramos hablar de unas 5 generaciones en el espacio actual que conviven, que se habla de los baby boomers, que van basados, ¿verdad?, por ese boom en la tasa de natalidad que hubo en los Estados Unidos a raíz de la posguerra, que están desde 1946 al 60 y tanto. Está la generación X, que ya son un poquito más enfocados a los cambios, porque toda su vida han experimentado cambios, pasaron del VHS al DVD, del cassette a los CD. O sea, realmente son una generación que experimenta cambios y está acostumbrada a ellos. Están los millennials, que tanto se habla de ellos y con su preferencia hacia la tecnología, que erradamente todavía hoy la iglesia maneja como si los millennials fueran la última generación, y no es así. Ya hoy en día en nuestras iglesias tenemos 2 generaciones posteriores a los millennials. Estos son la generación Z, que están insertándose en el mercado laboral en este momento, y la generación Alfa, que son esos niños de hoy en día que son nativos digitales y que están en nuestras iglesias y que no nos hemos adecuado para poder darles a ellos lo que necesitan. Bueno, pero yo creo que es la primera vez que conviven tantas generaciones juntas en una misma generación, vamos, valga la redundancia. Pastor, y entonces, aplicada a las iglesias, ¿cómo podemos trabajar con esas personas de los 70? Sí. Que una persona de los 70 no es igual que la generación Alfa o los Z, tienen visiones y convicciones distintas. Es así. ¿Cómo podemos convivir y hacer que todas esas personas puedan anclar y trabajar en un mismo propósito? Mira, muy interesante la pregunta, y déjame decirte que en lo que planteas nosotros podemos ver que el motivo por el que hay más generaciones, como tú bien señalas, es porque la generación Alfa se adelantó 10 años. Generalmente una generación está comprendida por 20 años y la generación Alfa se designó solamente 10 años de haberse designado la generación Z. Entender que tenemos todo este grupo de personas diferentes nos ayuda a implementar estrategias para poder trabajar con ellos. Como tú dices, una persona de los 70 y una persona nacida en el año 2000 no tienen los mismos intereses. Y nosotros como iglesia tenemos que llegar a ese entendimiento y conocer ¿qué necesitan? Pablo, de hecho, en la carta a los Corintios, en el capítulo 9, habló de eso. Dijo, bueno, al judío me hice como judío, ¿verdad? Al que está sin ley me hice como si yo estuviera sin ley, aunque no estoy sin ley. A los débiles me hice débil. Bueno, a todos me hice de todo, con el fin de ganar a algunos. Entonces, esto no se trata de levantar una generación en la iglesia y de enfocarnos, bueno, solamente vamos a trabajar para las nuevas generaciones. No, se trata de poder tomar desde las generaciones anteriores, los baby boomers, la generación de los 70, y establecer programas que hagan que la iglesia sea un lugar anhelado
y un lugar en el que todos encuentren lo que están buscando, que es el Señor Jesucristo. Pastor, entonces, y para algunos televidentes y para nosotros mismos que estamos aquí, ¿cuáles serían algunas características? Porque ya hemos enunciado, ¿verdad?, las distintas generaciones, Sí. pero de manera práctica, que el televidente pueda conectar, ¿cuáles son características de una u otra generación para poder apreciar esa diferencia? Preciosa pregunta. La verdad es que necesitaríamos, ¿verdad?, un panel de mucho tiempo para hacer un análisis y de hecho nosotros vamos como institución a poder trabajar temas y charlas al pueblo evangélico para eso. Pero quiero solamente integrar algunas de las características de estas generaciones a la vida de la iglesia. Por ejemplo, los baby boomers. Son personas que son fieles, comprometidas a sus asignaciones dentro de la iglesia. O sea que si tú tienes un proyecto al cual tú quieres que se le dé un seguimiento adecuado, asígnasela a un baby boomer, porque va a estar encima de eso todo el tiempo hasta que se cumpla. Ahora se resisten a los cambios. Entonces, si tú vas a implementar nuevas estrategias y nuevas tecnologías en la iglesia, no asignes ese proyecto a un baby boomer. Tú ves cómo el conocimiento de las características de cada uno de ellos nos ayuda a manejarnos mejor. Otra cosa, los baby boomers, por ejemplo, valoran la jerarquía y los cargos y el tiempo de servicio. En las nuevas generaciones ya eso no tiene un valor igual al que tenía para esta generación anterior. Y tenemos que respetar eso. Entonces, para no provocar en ellos situaciones incómodas y de conflicto. Tienen capacidad financiera porque ya un baby boomer se ha desarrollado profesionalmente y son los que apoyan entonces financieramente la ejecución de los proyectos en la iglesia. Mire, y así pastor, pudiéramos hacer lo mismo. Con relación a eso que usted acaba de decir, que esas características no solamente en las iglesias, se dan en todas las áreas. Claro, Ayer conversaba yo precisamente con una persona, un empresario, en donde ya la nueva generación, sus hijos, están tomando el control de la empresa y me cuentan que desde que llegaron, entonces, esas personas que tenían 15 y 20 años en la empresa con la generación pasada, ya no se llevaba con la nueva jefa. Entonces, al final, aunque tenía muchos años, era muy fiel, pero ya ella entendió que no le era útil. Entonces, fue muy duro para ellos salir de esa persona, pero es que ya no le resultaba bien para la empresa, y eso da explicación a esa diferencia de generacional, en donde lo que es el tiempo que tú tienes no te capacita para continuar. Así es, y surgen los conflictos que se magnifican todavía más en el ambiente de iglesia, porque en el ambiente laboral tú puedes tomar la decisión, como tú decías, de prescindir de los servicios de una persona. Sin embargo, en la iglesia nosotros tenemos que velar para que cada una de esas generaciones tenga un espacio donde pueda desarrollarse de manera adecuada. Pero o sea entonces, que debemos pedirle al Señor sabiduría en ese sentido. Hablaste de cualidades de la baby boomer, Sí. generación X, ¿me puede dar una característica? Claro, rápidamente, ¿verdad? Ellos están un poco más acostumbrados a los cambios, entonces podemos utilizarlo para procesos de cambio en la iglesia. Son escépticos y apáticos en términos de nuevos emprendimientos, en el sentido de que tú tienes que mostrarle resultados. Okay. Es decir, pero si le mostraste resultados, puedes contar con ellos por completo. Ellos se asisten de la tecnología, pero no dependen exclusivamente de ella. Por ejemplo, estos son los que te preparan un mensaje en su computador, pero lo imprimen. Ya. No van con una tablet a predicar, sino que eso para ellos le causaría temor, sino que lo imprimen por si falla. La Biblia entonces, escrita, esa es la palabra de Dios. La santa y bendita Sí. palabra de Dios. Sí. Es muy interesante Bueno, este a mí me tema. pasa eso. Usted es generación X. Claro, pero yo lo imprimo porque se me descarga Claro. o cualquier cosa. Cada vez que comparto estos datos y hablamos de esta charla, la gente se siente identificada. Sí. Yo siento que es algo que Dios ha sembrado en el corazón, despertar en la iglesia, el identificar estas cosas. Yo estuve ahora mismo en una conferencia en Panamá a principios del mes pasado, donde habíamos 1.500 pastores de 26 países y el tema era hablando de liderazgo generacional. Es muy interesante. ¿Y qué decir de los millennials, por ejemplo? Los millennials, A bueno, ver ya... si yo me colo ahí, porque como que está en la franja.
Los millennials creen ya en la iglesia digital. O sea, nosotros necesitamos involucrar tecnología a la iglesia. Ellos tienen múltiples capacidades y talentos y lo que llamamos multitarea. O sea, un millennial puede hacer más de una cosa a la vez y lo hacen bien. Eso es inconcebible, por ejemplo, para la generación de mis padres, de que uno pueda estar haciendo dos cosas a la vez, y eso la iglesia puede utilizarlo. Ellos son seguros de sí mismos, como dicen por allí, son buenos y lo saben. Y entonces tenemos que aprender pueden presumir porque son buenos y lo saben. Tenemos que enseñarles lo que la Biblia dice de eso, ¿verdad? De que ninguno tenga más alta estima de sí que la que debe de tener. Eso no quita que tú reconozcas lo que portas de parte de Dios y que Dios ha depositado en ti dones y talentos que los puedes poner al servicio. Y si Dios confía en nosotros, también nosotros debemos confiar en lo que Dios ha puesto en nosotros. Y de hecho, esa seguridad que ellos transmiten es buena, porque yo siempre pongo el ejemplo de un piloto de un avión. Si te vas a montar en un avión donde el piloto te dice, vamos a ver si yo sé aterrizar, tú quizás no quisieras volar con él, pero si es un piloto que te dice, yo soy el mejor aterrizando, te da cierta seguridad. Así que los millennials tienen su lugar en la iglesia. Qué bueno. ¿Y la generación Z? La generación Z es una de las más interesantes, porque es la generación que ahora mismo se va a insertar en el mercado laboral. Quiere decir que la iglesia tiene que prestar especial atención a ellas. Ellos valoran todo lo digital, pero a diferencia de los millennials que tuvieron que aprender a utilizar la tecnología, ellos nacieron sabiendo. ¿Quién le enseña a uno de estas nuevas generaciones cómo usar una tablet? Y tú ves ahora niños y jóvenes que saben hacerlo todo. O sea, eso viene como en su ADN. Ellos, su formación proviene no tanto de sus experiencias, sino que se llevan mucho de los influencers, de lo que otras personas están diciendo que es positivo. Y YouTube es su gran escuela. Y entonces muchas iglesias hoy en día no tenemos aún presencia en YouTube. ¿Qué va a influenciar la vida de nuestros jóvenes? Yo quiero que sea la palabra de Dios. Entonces tenemos que poner la palabra de Dios en todos estos medios electrónicos y digitales. Entonces deberíamos tratar de insertarnos en los medios que son atractivos para esta generación, de forma hasta que podamos retenerla en la iglesia. Es así. De hecho, una de las razones por las que Dios ha puesto en mi corazón hablar este tema a la iglesia es porque escuché unas estadísticas en los Estados Unidos que me rompieron el corazón, impresionantes, diciendo que si la iglesia no cambia los métodos de alcance para alcanzar, ¿verdad? Perdón por repetir la palabra, pero los métodos para alcanzar a estas generaciones, en 20 años, 9 de cada 10 generación Z que hoy están en la iglesia, ya no estarían en la iglesia. Y mi hija pertenece a esta generación y yo no quiero correr, ¿verdad?, el riesgo de que ella sea solamente uno de esos 10. Yo quiero que la iglesia haga algo al respecto. Mire, pastor, eso es tan cierto, es estadística, que, bueno, no, en caso nuestro, yo tengo hijos que están dentro de esa generación y que precisamente en estos tiempos han cumplido la mayoría de edad y ya se están insertando en el mercado laboral. Pero, ¿qué pasa? Que lo que ellos ven en las redes, ciertamente muchas veces tienen más valor que lo que le decimos y les enseñamos a nuestros padres. ¿Por qué? Porque por el tipo de generación, ellos le dan lo que yo digo y lo que dice, lo creen anticuado, y sin embargo lo que dicen esos influencers, entonces ellos lo dan por certero y válido. Entonces es una competencia bien fuerte que tenemos ahora los padres, incluso en las iglesias, para tratar con estas generaciones. Entonces mi pregunta es, ¿cómo nosotros, en este caso como pastores y líderes cristianos, podemos hacer programas de evangelismo, programas de llegar a lo que son estas generaciones, tanto la generación Z, que es la que está ahora en explosión, para que realmente no pase esas estadísticas que ya son una realidad? Lo primero es tomar conciencia. Como usted dice, yo tengo hijos en esta generación y realmente se llevan más de esos influencers que de la palabra, ¿verdad?, que nosotros podemos darle. Entonces, ¿dónde están los influenciadores cristianos? Nosotros tenemos la palabra de Dios, que es viva y eficaz, que es útil para instruir, para corregir y para redarguir, que no pasa, que es eterna, que Dios la llenó de eternidad. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra nunca pasará. Vamos a tomar la palabra de Dios y a
a enseñarles a ellos los principios y valores que en ella están contenidos a través de los medios que llaman su atención. Vamos a crear páginas de Instagram. Ellos son muy inmediatistas, que creen que es mejor una gráfica, una foto, que un texto, que palabras. Entonces nosotros vamos a crear esas gráficas que le hablen de la palabra de Dios. Vamos a establecer los canales de YouTube de nuestras iglesias. Vamos a preparar mensajes que en 1 minuto transmitan sabiduría. Hay muchas estrategias que como pastores tenemos que pedirle al Señor. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, que nos permita mostrar su palabra a esta generación. Y una cosa positiva que tiene la generación Z es que si usted le da un ideal por el cual luchar, usted puede contar con ellos por completos. Entonces vamos a mostrarle que nosotros tenemos la verdad, de que esta verdad te da vida, que la palabra de Dios te llena de propósito y de sentido, y que ellos pueden a través de ella cambiar al mundo. Una cosa que las estadísticas muestran es que el sueño de todo miembro de la generación Z es participar de un programa que cambie el mundo. Así es, vamos a ir a una pausa, pero cuando retornemos entonces vamos a conversar cómo convivimos en una congregación con estos jóvenes con los celulares y con todos estos medios y otros que no quieren saber de eso y que lo llaman hasta mundano. Vamos a ir a nuestra pausa y en breve retornamos con más en Sembradores de Esperanza.